les doy la bienvenida a esta nueva ocasión que tenemos para hablar con ustedes y contarles un poquito sobre nuestro producto Atento. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy específico que son bases de conocimiento de normativas de la Unión Europea y de España sobre el tema de implementación de inteligencia artificial, ¿vale? Esto es un recurso que vamos a abrir muy pronto a la comunidad y básicamente pues hoy os queremos contar de qué va el tema. Para los que no me conocéis, mi nombre es Verónica Mesa, tengo pues más de 15 años de experiencia en el sector de las tecnologías y concretamente en el de gestión documental. En el QR tenéis nuestros datos si os queréis, si nos queréis contactar. Y bueno, también me gustaría introducir un poquito a la empresa para los que no nos conocéis. Atento es una empresa española que nace en el sur de España. Llevamos más de 20 años en este mercado, ¿vale? Y desarrollamos el producto que lleva como nombre el mismo nombre de la compañía. Desde 2017 operamos también con nuestra filial colombiana y damos desde allí y desde aquí también servicio a todos los países hispanohablantes y en el caso de Europa, pues a toda nuestra región europea. Aquí en Atento pues nos tomamos súper en serio el tema de la seguridad, básicamente por la clase de clientes con los que trabajamos. Para nosotros lo que es compliance y seguridad pues no es opcional. Y aquí podéis ver algunas de las certificaciones que tenemos nosotros como empresa, además de las certificaciones de la infraestructura, por supuesto. Vamos a hablar un poquito, a introducir Atento. Algunos de los que estáis conectados pues sabéis lo que es Atento, pero también hay muchos de ustedes que vendrán por primera vez a el producto. Y bueno, me gustaría contaros un poquito de qué se trata. Atento es una solución inteligente de gestión de documentos, ¿vale? Y nace básicamente porque nosotros, como digo, llevamos 20 años en este sector y empezamos implantando otros softwares, ¿vale? Otros softwares de gestión documental. Y a través de los años, pues nos íbamos encontrando con las mismas piedras en el camino, con las mismas dificultades, hasta que dijimos, no más, ya tenemos muchísima experiencia sobre cómo funciona nuestro sector, los problemas que tienen los clientes, los problemas que plantea el software actual. Vamos a lanzarnos y a construir un producto que solucione, digamos, esas falencias que tiene hoy por hoy nuestro sector, ¿vale? Y una de esas falencias básicamente es que las empresas necesitan muchísimas aplicaciones diferentes para cubrir la misma cosa, ¿vale? Y cuando digo la misma cosa es básicamente el ciclo de vida de los contenidos digitales, desde que entran al sistema, desde que se capturan, hasta que tenemos ya a su disposición final su preservación o su eliminación, ¿vale? Pasando por lo que significa publicar, compartir, enviar fuera del sistema y la gestión propia de esos contenidos digitales, como puede ser, por ejemplo, flujo de trabajo, el almacenamiento propiamente dicho, el trabajo diario con documentos, con contenidos digitales, ¿vale? Entonces, bueno, esa era una de las primeras cosas que queríamos cambiar en el mercado, no más tener 5 aplicaciones o más para cubrir la misma necesidad. Gestionar los contenidos desde que se crean hasta que finalmente disponemos de ellos, ¿vale? Otras cosas también que queríamos cambiar, además de ofrecer una única herramienta, era ofrecer una herramienta que diera a los clientes más flexibilidad y más autonomía, ¿vale? Porque lo que nos encontramos en el sector, pues por un lado era que muchos clientes eran cautivos de las herramientas, ¿vale? Tenían muy difícil irse y además de eso, pues cada que querían hacer algo,
no tenían más remedio que contratar unos servicios carísimos, porque no podían hacerlos ellos mismos. Los productos en nuestro sector tradicionalmente han sido productos muy especializados, con curvas de aprendizajes pues muy complicadas, que hacían que o bien tú tenías tu equipo especializado en el gestor documental o bien tenías que contratar los servicios fuera, y ambas opciones pues resultaban bastante caras, ¿vale? Entonces, bueno, esa era otra de nuestras batallas, hacer que el cliente tenga su propia flexibilidad, ¿vale? Y esto también ustedes dirán, ¿no? O sea, ofreces algo que va contra ti. Pues básicamente el tema es que nosotros somos por convicción una empresa pequeña, ¿vale? Y nunca hemos querido convertirnos en una empresa súper grande. Entonces, para nosotros básicamente el llegar a más clientes, necesitamos que el cliente pueda hacer cosas solito, y necesitamos también pues tener partners que rápidamente puedan aprender a trabajar con él, y a trabajar con el sistema y a distribuirlo, ¿vale? Entonces, básicamente, de ahí viene también un poquito por qué para nosotros era importante hacer que el producto, que el cliente pudiese gestionar el producto directamente, que fuera un producto do it yourself, ¿no? En esta visión y en este diseño del producto, pues básicamente hemos desarrollado un producto low code en el que más o menos entre un 80 y un 90% de la funcionalidad se puede configurar sin conocimientos técnicos y desde la interfaz del producto. Otra de las guerras que veíamos, o de las, ¿cómo decirlo?, de las cosas que tenían que sufrir los clientes en nuestro sector, era el tema de la obsolescencia tecnológica, ¿vale? Pues básicamente veíamos que los clientes una vez hacían actualizaciones, hacían customizaciones en el producto, como que ahí ya tenían que decir, ya no actualizamos más el producto porque se va a romper, o se rompe lo que hemos hecho o se rompe el producto, ¿vale? Entonces, en muchos casos veíamos productos que se quedaban años y años sin actualizarse, o productos en los que una actualización pues era, una vez recuerdo que un cliente me dijo, de Alfresco concretamente, me dijo que cada actualización de Alfresco era el parto de una ballena, ¿no? Entonces, bueno, esa era otra de las cosas que no queríamos ser como producto. Y por último, y no menos importante, la capacidad de ofrecer valor en un tiempo más corto, ¿vale? Venimos también de un sector en el que los proyectos son extraordinariamente largos y costosos, ¿vale? Y básicamente nosotros lo que queremos es que el cliente rápidamente se suba en la herramienta, empiece a trabajar y empiece a ver cómo Atento puede automatizar su trabajo y hacer, digamos que quitarle aquellas tareas que no tienen valor per se. Y que pues pueden hacerlas las máquinas. Entonces, de ahí nuestra búsqueda de que en un tiempo muy corto el cliente vea ese valor en el producto, ¿vale? Entonces, básicamente estas cositas que os he contado, ¿no? De tener una única herramienta, una herramienta que pueda evolucionar con vosotros, una herramienta que os esté brindando funcionalidad de forma constante y que podéis actualizar sin problema, una herramienta que rápidamente os lleve a encontrar valor, ¿vale? A ver que realmente ha valido la pena implantar esta solución. Pues esas, digamos que son nuestras promesas de marca y lo que nos saca de la cama todos los días, y lo que ponemos en el producto. Es nuestra promesa de marca, nuestra promesa de valor. Y bueno, no quiero enrollarme más con respecto al software, solo decirte, ni a nosotros, solo deciros que, bueno, trabajamos con grandes marcas, se quedan muchísimos años con nosotros, y bueno, podéis contar con que todas esas cositas que os acabo de contar las vais a tener en una solución como Atento. Vamos a entrar ya en materia del webinar.
Si en algún momento os surgen preguntas, que yo os lo agradezco porque siempre es más divertido así, ¿no? Cuando esto puede ser como una conversación y no yo hablando por una hora. Pues si queréis hacer una pregunta, tenéis la herramienta de la manita en la botonera de Google Meet, o también tenéis el chat, ¿vale? En caso de que utilicéis el chat, pues mis compañeras me interrumpirán en algún momento para que resolvamos las dudas, ¿vale? Eso digamos que son las reglas fundamentales. Yo voy a hacer mi exposición, vamos a ver el producto también funcionando, vamos a ver en concreto esa base de conocimiento de inteligencia artificial, de normativa de inteligencia artificial en Europa, la vamos a ver en acción, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, vamos a entrar ya en lo que es la ponencia como tal. Y os cuento un poquito cómo nace esto. Esto nace en noviembre, finales de noviembre del año pasado. Yo estaba dando un curso a unos funcionarios del Ministerio de Justicia. Y entonces llega un momento en que comienzan, un curso de IA, ¿vale? Llega un momento en que comienzan a hacerme un montón de preguntas sobre legislación. Yo tengo formación técnica y de administración de empresas, ¿vale? No soy abogada ni nada de eso, entonces había cosas que no les podía responder, ¿vale? Y entonces, mientras yo daba ese curso, se me vino a la cabeza, hay mucha gente ahora que quiere, muchas empresas que quieren, que ven el valor en la inteligencia artificial y les gustaría implementar IA, ¿no? Pero también no saben hasta qué pueden hacer, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es legal, si se van a meter en problemas. Y sobre todo digamos, en sectores tan regulados como en el que trabaja Atento, ¿no? Empresas en las que, pues, no pueden simplemente hacer lo que se les ocurra porque son normalmente, pues, empresas vigiladas o empresas muy grandes que están, digamos, muy expuestas, ¿no? Entonces se me ocurrió, y si hubiera un sistema especializado en tener toda esta información, toda esta legislación actualizada y que básicamente las empresas puedan hacerle preguntas y entender, digamos, esas respuestas, pues básicamente de ahí viene es como nace esta base de conocimiento de normativas legales de España y de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, básicamente lo que buscamos con esta iniciativa es que las empresas y también, sobre todo, digamos, perfiles técnicos y eso, puedan encontrar un poquito más de información de forma más fácil sobre temas tan específicos y puedan, digamos, acometer, implementar esa inteligencia artificial de forma segura, ¿vale? Porque la pregunta ya no es qué podemos hacer con la IA, sino en realidad cuáles son los límites sobre los que podemos operar, ¿no? ¿Qué casos específicos tenemos, no? Ya no son preguntas generales sobre la inteligencia artificial y sobre la legalidad. Yo tengo un caso, yo quiero hacer esto, yo veo que la IA nos podría ayudar en este proceso de atención del cliente o en este proceso de selección o en este proceso de gestión de evoluciones de producto. O sea, los usuarios ven esa aplicabilidad, pero necesitan, digamos, hacer esa implementación dentro de dentro de cierta seguridad, ¿vale? Y el problema es que todo esto es tan nuevo y cambia tan rápidamente que lo que sucede es que hay una incertidumbre regulatoria, ¿vale? Y esa incertidumbre regulatoria, sobre todo para nosotros, digamos, los perfiles que no somos abogados, sino que somos perfiles más técnicos o perfiles de negocio, pues tenemos el problema de que hay una legislación que es extensa, que maneja categorías de riesgo específicas, que contiene muchas excepciones, que está cambiando también, ¿no? Que está muy joven todavía. Y necesitamos al final como que interpretar esas leyes
de acuerdo a nuestros casos de uso que queramos implementar, para poder saber cómo podemos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué tenemos que hacer para cumplir con la legislación vigente y cómo al final implementar inteligencia artificial, digamos, con cierta certidumbre, ¿no? El objetivo, pues básicamente es que podamos innovar, que podamos meter inteligencia artificial en nuestros procesos de negocio sin que nos frene, digamos, el miedo a no cumplir con la regulación, ¿vale? Entonces, la idea que nació para mí en noviembre del año pasado, pues básicamente es transformar esa regulación en respuestas claras que al menos nos ayuden a saber cómo encontrar ese hilo de por dónde tirar, ¿no? Esto naturalmente es una tecnología de inteligencia artificial que necesita supervisión y sobre todo que, bueno, que esto nos va a dar información que nos va a permitir saber por dónde tirar, pero siempre la recomendación, por supuesto, es consultar con expertos en la materia sobre los temas específicos en los que queramos, digamos, o necesitemos ahondar, ¿no? Al principio, cuando yo empecé a montar esto, yo lo monté rápidamente para el curso que teníamos del Ministerio de Justicia, pero me encontraba también con ciertos problemas y algunos de esos problemas, pues, que los textos de estas legislaciones son bastante extensos, ¿vale? Con lo cual, pues, digamos que su gestión con estas tecnologías pues se complejiza un poco más, ¿vale? Y aparte que son textos que están jóvenes y que seguramente vayan a ir cambiando, ¿vale? Entonces, con el tiempo hemos hemos evolucionado un poquito esta solución y ahora les contaré un poquito más de cómo la hemos finalmente implementado. Pero la idea aquí es básicamente que ustedes le puedan preguntar a esta herramienta, oye, tenemos este caso, esto es lo que queremos implementar. Y que tengamos como respuesta, pues, una revisión de la normativa que interprete los artículos, que nos diga en qué categoría se encuentra la solución que queremos desarrollar, que nos diga qué requisito regulatorio debemos cumplir, ¿vale? Y que nos lo haga, por supuesto, de una forma mucho menos costosa que si tuviéramos que leernos todos los textos o ser expertos en la materia, ¿no? Hoy les quiero presentar, pues básicamente la primera base de conocimiento legal sobre legislación europea en materia de inteligencia artificial, además de la legislación europea en inteligencia artificial, el AI Act. Tiene otra legislación en materia, digamos, de data governance, en materia de protección de datos y también, muy importante, tiene las guías que el gobierno español ha sacado para que podamos hacer esa implementación de IA de manera segura, ¿vale? ¿Cómo funciona esto a nivel técnico? Bueno, esta es una funcionalidad que, como veremos más adelante, lo que hemos hecho es utilizar una funcionalidad de Atento digamos, para este caso de uso específico, que es tener una base de conocimiento que contiene la legislación europea sobre inteligencia artificial y que nos responda basando la respuesta en esa legislación, ¿vale? Entonces, este tipo de tecnología se llama RAG, ¿vale? Y es una funcionalidad que Atento incorpora desde más o menos un año. Y esta funcionalidad, para los que no están muy puestos en esto, pues básicamente incluye como 4 grandes fases. La primera es un preprocesado de los contenidos, ¿vale? Que es básicamente, pues, se puede requerir hacer extracción de texto de los documentos, limpiar de los documentos o del contenido digital con el que componga nuestra base de conocimiento. Puede requerir también que se haga chunking, es decir, que se rompa todos esos documentos, o en este caso, por ejemplo, las leyes en cachitos más pequeños. Puede necesitar
que haya una transformación a cierto formato que sea mucho más IA friendly, por ejemplo, que convirtamos cosas a Markdown o a HTML, en fin, que en la mayoría de los casos tiene que haber un preprocesamiento de los contenidos para que estas tecnologías puedan funcionar lo mejor posible. Luego hay una fase en la que ya tenemos, digamos, los contenidos de esa base de conocimiento y se convierten en vectores. Un vector al final es un numerito que las máquinas entienden más fácil y que nos permite recuperar de forma menos costosa esos contenidos digitales. Para que tengamos esa base de datos, por llamarlo de alguna manera, pues primero tenemos un pasito en el que tenemos que generar esas representaciones numéricas para cada uno de los documentos o contenidos que componen nuestra base de conocimiento. Todos esos numeritos van a parar a un índice o a una especie de base de datos que contiene esos numeritos y que se va a encargar de recuperarlos cuando haga falta, ¿vale? Y una vez tengamos, digamos, esos índices hayan recuperado la información relevante, pues esa información relevante es la que se manda a los modelos de inteligencia artificial, que pueden ser ChatGPT o Gemini o Foundry, que es también ChatGPT, pero en Azure, ¿no? A nivel de, digamos, de arquitectura del producto, pues básicamente los usuarios hacen una consulta, esa consulta va a Atento y Atento tiene una capa de servicios de inteligencia artificial que se llama Atenea y esa capa pues básicamente es la que gestiona toda esa respuesta, el generar los índices, en generar los índices más relacionados con la consulta del usuario, el enviar información y obtener información desde desde estos modelos de inteligencia artificial, etcétera, ¿vale? En el caso concreto que vamos a ver hoy de esta base de conocimiento legal de normativa sobre la inteligencia artificial en Europa y en España, primero hacemos también un preprocesado. En este caso, de forma programática, consultamos Eurolex, ¿vale? Donde están los textos completos de las legislaciones que aplican a la inteligencia artificial y algunas otras temáticas relacionadas, como puede ser data governance o protección de datos, ¿vale? Y cuando ya tenemos, digamos, esos textos completos de esas legislaciones, pues básicamente los partimos en cachitos pequeñitos para que podamos utilizarlas mejor y enviar a la IA las partes como más relevantes, ¿vale? Hemos generado de todos estos pedacitos de las legislaciones vectores, ¿vale? Utilizando la tecnología de E5 y luego esos vectores se están guardando ahora mismo en un índice FAIS, ¿vale? Una vez que FAIS nos devuelve los fragmentos más relevantes, las legislaciones más relevantes, esa información es la que se manda, en este caso, al servicio OpenAI API, ¿vale? Con el que se interactúa con la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Vamos ya a mostrarlo en vivo y en directo. Antes de mostrarlo en vivo y en directo, para vuestra información, este es el prompt con el que trabaja esta base de conocimiento concreta, ¿vale? En la que básicamente se le dice pues que eres un experto en legislación europea y española sobre inteligencia artificial y le decimos básicamente cómo tiene que responder, ¿vale? Pues que tiene que escuchar ese caso de implementación de uso de inteligencia artificial, tiene que analizarlo y tiene que determinar su clasificación y explicar qué normativa aplica, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos una serie de descripción de exactamente cómo tienen que devolver esa respuesta, ¿vale? Vamos pues a ver ya la demostración. Voy a abrir aquí esta base de conocimiento, ¿vale? Y vamos a pegar aquí un primer caso de uso. Vamos a ver dos casos de uso, ¿vale? Un segundito que me lo copie.
Vale, esto se va a tardar un poquito en respondernos porque esto es un entorno demo y porque además de la legislación es bastante extensa, ¿vale? Bueno, el primer caso que tenemos, os lo explico, se trata de una ETT que tiene que contratar a muchísima gente cada mes, ¿vale? En este caso a 500 personas. Y hay un departamento de selección, ¿vale? Un área de selección y contratación que necesita, pues, poder, digamos, asignar esas plazas o contratar a esos candidatos de forma más rápida, ¿vale? Y tienen que encontrarlos primero. Veo que hay una pregunta. A ver, déjame un segundito que veamos en el chat la pregunta. ¿Cómo se hace el troceado de la legislación para generar los vectores? Pues básicamente aquí creo que el approach que hemos cogido es, que hemos seguido es por artículos, ¿vale? Hemos separado por artículos, hay también un texto completo de la legislación y luego están, digamos, los trocitos chunqueados, ¿vale? Se pueden utilizar muchas técnicas, puede ser también, digamos, simplemente por tamaño fijo, pero en este caso nos parecía que conservar, digamos, el artículo a nivel semántico tenía como más valor, ¿vale? Entonces, por eso tiramos por esa vía. Pero añade también Javier a su pregunta si esto se ha hecho de forma manual. No, Javier, tenemos un comando, ¿vale? Que se ejecuta de forma programática, que básicamente cada uno de esos, hay un servicio que da Eurolex que nos permite indicar una serie de keywords y obtener vía API, vía programática, obtener una serie de las legislaciones que aplican a esas keywords, ¿vale? Y una vez que nos descargamos esas legislaciones, programáticamente también, con otro comando, comenzamos el troceo de esas legislaciones, ¿vale? Todo esto, pues, se hace con comandos vía cron tab. Ok, pues nada. Básicamente, entonces, además de explicar el caso de uso, ¿no? Esto es una ETT y esta ETT tiene que contratar 500 personas al mes y la gente de selección pues tiene que encontrar más rápidamente esos candidatos que puedan cubrir esas plazas, ¿vale? Explicamos también un poquito sobre cómo se va a hacer esta implementación o cómo se planea hacer esta implementación, ¿vale? Que es básicamente, pues tenemos una base de conocimiento también vectorial en la que se va a hacer una búsqueda semántica, se van a devolver una serie de contratos, de currículums, en este caso 10 currículums, y esos 10 currículums son los que se van a compartir con la IA vía un servicio de OpenAI, ¿vale? Entonces, la respuesta que nos ha dado esta base de conocimiento es: gracias por detallar vuestro caso de uso de IA para preselección y análisis de CVs en procesos de contratación de personal, utilizando modelos de OpenAI a través de APIs y técnicas de búsqueda semántica vectorial. A continuación, tienes el análisis exigido por la normativa europea actual sobre inteligencia artificial, incluyendo el AI Act y sus obligaciones, con referencias a las fuentes originales de la base de conocimiento, ¿vale? Entonces, primero nos da una conclusión y nos dice que emplear IA para seleccionar y analizar currículos en procesos de selección de personal está permitido, pero se considera un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo según el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ya que incide directamente en la toma de decisiones que afectan a las oportunidades laborales y derechos fundamentales de las personas, ¿vale? Entonces nos dice, bueno, esto implica que sí que lo podéis hacer, pero tenéis que cumplir con ciertas obligaciones con respecto a la gestión de riesgos, la calidad de datos, la precisión, la solidez, la transparencia, la supervisión humana y la documentación técnica, ¿vale? La clasificación de este caso de uso
de acuerdo con el EIAT, es sistema de alto riesgo, ¿vale? Y los sistemas de alto riesgo, pues son básicamente aquellos que presentan riesgos potenciales para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Y aquí pues nos pone un enlace a donde está la fuente que ha utilizado para esta respuesta o parte de esta respuesta, ¿vale? Nos da aquí también algunas de las guías que aplican de AESIA, ¿vale? Y también el enlace al texto oficial del EIAT. Nos dice concretamente los artículos en los que debemos prestar más atención, ¿vale? Y aquí ya nos dice las obligaciones concretas que tenemos que trabajar, ¿vale? Tenemos que hacer una gestión de riesgos, tenemos que garantizar que los CVs y los datos utilizados son pertinentes, libres de sesgos y representativos del proceso profesional correspondiente, ¿vale? Y aquí pues nos va diciendo poco a poco cuáles son las obligaciones y requerimientos que tenemos que cubrir, ¿vale? Y también, súper importante ese apartado, nos dice qué medidas recomienda para cumplir con las normativas, ¿vale? Estas tecnologías, esas actuaciones concretas te ayudarán a adaptar tu tecnología y procesos al marco legal. Evaluación previa y justificación del uso. Redacta una memoria explicativa del propósito, riesgos y limitaciones de tu sistema. Justifica la necesidad de usar IA frente a otros métodos menos intrusivos. Gestión de riesgos y control de sesgos. Realiza una auditoría de los datos fuentes, identificando posibles sesgos demográficos de fuente o por variables omitidas, ¿vale? Utiliza técnicas automáticas y manuales para detectar y corregir sesgo desde el diseño. Documenta cualquier compensación técnica o trade-off que afecte a los derechos de los candidatos, ¿vale? Y bueno, aquí nos va dando pues otra información. Por ejemplo, nos dice aquí que tenemos que monitorizar ciertas métricas de precisión, ¿vale? Selecciona métricas relevantes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos decirle, podemos preguntarle, ¿no? Si no sabemos a qué se refiere, vamos a preguntarle sobre esto, a qué se refiere balance accuracy, ¿vale? Vamos a preguntarle eso. Nos da aquí, pues, más información, ¿vale? No la voy a leer toda en detalle, porque creo que si no se hace un poquito rollo para ustedes, nada más que estar aquí, escucharme leyendo. Pero bueno, aquí se pueden ir haciendo una idea de lo que nos está arrojando y de lo que nos está diciendo, ¿no? Y podemos interactuar también con esto, ¿no? Por ejemplo, podemos decirle, cuando mencionas, selecciona métricas relevantes, ¿a qué se refiere? ¿Vale? Y aquí podemos seguirle preguntando para ampliar un poquito sobre esto que nos está diciendo. Podemos también básicamente irnos a consultar las guías. En este caso son guías que se han hecho aquí en España, ¿vale? Seguramente también dentro de poco tendremos reglamentos específicos nacionales, además de, por supuesto, el EIAT, ¿no? Que lo podemos consultar también desde aquí, ¿vale? Este es el Euroles, lo que os decía de dónde nos estamos trayendo las normativas, ¿vale? Vale, todavía está trabajando. Ya os digo, va un poquito lento porque la normativa es bastante grande y el análisis que se le pide pues no es un simple sí, no, ¿no? Así que bueno,
Mientras tanto, también para que podamos ir avanzando, vamos a probar con bueno, aquí ya nos ha respondido, ¿vale? Entonces nos dice, balance accuracy o exactitud balanceada es una métrica de evaluación de modelos de clasificación, especialmente relevante cuando tienes clases desbalanceadas en tus datos. Por ejemplo, si en tus currículum solo el 10% lleva una etiqueta positiva y el 90% negativa. Si solo usaras la exactitud estándar, podrías decir que tu modelo tiene un 90% de aciertos, aunque esté clasificando todo como negativo y sin aportar valor real. Y bueno, aquí ya nos explica más, un poquito en detalle de qué se trata, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, mira, nos da un ejemplo concreto para el caso de uso que le estamos contando. Si tenemos 100 CVs y 90 no cumplen con los requisitos, clase 0, 10 sí cumplen con los requisitos, clase 1, supón que tu modelo clasifica correctamente 8 de los 10 positivos, sensibilidad 0.8 y 70 de los 90 negativos, especificidad 0.78. Entonces, como balance accuracy tienes un 0.79, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nos explica exactamente de qué se trata, ¿no? Y nos da un resumen aquí. Balance accuracy es la media entre la tasa de acierto sobre la clase positiva y la negativa. Y en la práctica es mucho más exigente y fiable que la exactitud tradicional cuando tienes datos de clases desbalanceadas, como suele ser habitual en procesos de selección, ¿vale? Nada, aquí lo importante es que sepáis que podéis interactuar y que podéis obtener más información, ¿no? Porque hay cosas que seguramente van a ser pues muy técnicas o muy legales y esto os va a dar, os va a ayudar a saber por dónde tenéis que tirar y qué es lo que tenemos que, en dónde tenemos que ahondar y qué tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Vamos con un último ejemplo de caso de uso, ¿vale? Voy a abrir aquí una nueva conversación. Un segundito que copie el texto de la pregunta, ¿vale? Y aquí tenemos otro caso de implementación, ¿no? En este caso, estamos hablando de una compañía que son centros de visión, ¿vale? Y también comercian con gafas y venden equipos también para los oídos y eso. Tienen 2.500 centros de optometría y de audiología en 11 países, ¿vale? Entonces, tienen que prestar servicio al cliente en diferentes lenguajes y a muchísima gente. A veces se les quedan muchas consultas sin resolver porque tienen un volumen muy grande y porque pues, mantener un servicio al cliente es muy costoso, ¿no? Entonces, ellos quisieran implementar un agente de voz que atienda las llamadas y que responda a consultas básicas que tengan los usuarios, por ejemplo, sobre devoluciones o sobre no sé, promociones que tengan y al mismo tiempo también que les ayude a programar citas en los centros que ellos tienen, esos 2.500 centros de optometría, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué medida debemos tomar para cumplir con la normativa al aplicar inteligencia artificial para la atención de los clientes con un agente de voz, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en la conclusión sobre la legalidad dice que está permitido. No se trata de un sistema prohibido ni tampoco de alto riesgo. No obstante, pues tiene que cumplir unos requisitos generales de transparencia y gobernanza de datos y debe asegurarse el respeto de normativas sobre protección de datos y derechos de los usuarios, ¿vale? Entonces, aquí nos dice básicamente qué normativas aplican el AI Act,
AI Act, perdón, el reglamento de protección de datos y guía de datos y gobernanza de datos, ¿vale? Entonces aquí nos dice qué obligaciones tenemos. La primera, pues que el usuario, tiene que ser informado de forma clara y desde el inicio de la interacción de que está hablando con un sistema de inteligencia artificial y no con una persona, ¿vale? Debe mantener también un sistema de control de calidad y trazabilidad de los datos empleado en el servicio automático, ¿vale? Esto aquí seguramente pues nos van a pedir que grabemos todas las conversaciones y que se puedan consultar a demanda, ¿vale? También, por supuesto, al gestionar todo el tema de citas, pues vamos a trabajar con datos de personas, ¿no? Con emails, teléfonos, nombres. Entonces tendremos que cumplir con las obligaciones del RGPD. Y dentro de esas obligaciones, pues básicamente tendremos también que cumplir con los requisitos de acceso, de olvido, de rectificación, supresión, etcétera, ¿vale? También vamos a tener que dar la posibilidad de que si el usuario no quiere ser atendido por inteligencia artificial, que básicamente pueda decir, no, quiero que me atienda un humano, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué medidas nos recomienda? Pues transparencia en la interacción. Al descolgar la llamada, el sistema debe informar. Esta llamada está siendo atendida por un asistente virtual basada en inteligencia artificial, ¿vale? Esta notificación debe realizarse siempre que no sea obvio para un usuario informado según el contexto y el AI. Control y gobernanza de datos. Documentar y revisar todos los flujos de datos desde la recogida de la voz hasta el almacenamiento y uso de la información. Realizar evaluaciones periódicas de calidad, completitud, ausencia de sesgo y pertinencia de los datos, ¿vale? Privacidad y protección de datos, que ya lo hablamos. Accesibilidad y apoyo a la atención personal. Básicamente que podamos escalar a un agente humano en caso de error o en caso de dificultad o en caso de que el usuario lo solicite, ¿vale? Hay que formar al personal interno y hay que hacer documentación y autoevaluación del sistema, ¿vale? Y aquí, pues, básicamente nos da dos enlaces para que ampliemos ese conocimiento. Y nos pregunta, pues, si queremos seguir ahondando. No vamos a ahondar más en estos casos específicos. Esto, digamos, es una muestra para que veáis de lo que es capaz el sistema y para que, bueno, vosotros también traigáis vuestros propios casos de implementación y exploréis, pues, qué tenéis que hacer, digamos, en esos supuestos, ¿no? Así que, nada, digamos que ya hemos demostrado cómo funciona esta base de conocimiento sobre normativa de inteligencia artificial en Europa y en España. Y me gustaría cerrar esta ponencia de hoy diciéndoos que, bueno, esta funcionalidad que acabáis de ver es una funcionalidad que está disponible en Atento y que puede ser aplicada a muchos otros casos de uso, ¿vale? Por ejemplo, soporte técnico, ¿vale? Vamos a poder resolver incidencias o errores del sistema, preguntas de los usuarios, ¿vale? Para contratación de producto, para asistir a los clientes que quieren hacer una contratación del producto, asistir también a los comerciales, hacer el onboarding de clientes. Para soporte al usuario interno, por ejemplo, en temas de IT o en temas de recursos humanos o en temas de políticas internas. También podemos utilizar esta tecnología para investigación y análisis, con síntesis de documentos, datos sectoriales, también muy interesante para, digamos, grupos de investigación, o digamos que grupos de un contexto de conocimiento muy determinado, ¿no?
A nivel de, también podemos utilizar este tipo de tecnologías para bases de conocimiento legales y de cumplimiento, normativas internas, normativas generales, compliance, ¿vale? Y también para formación y onboarding, vamos a poder tener asistentes que nos ayuden para el aprendizaje de nuestros empleados, ¿vale? Estas son solamente algunas ideas que os dejo aquí de esta funcionalidad que podéis trabajar o que podéis decir, bueno, esto nos serviría muchísimo. Me gustaría también que lo veáis en otro contexto, ¿vale? Y que veáis un poquito de lo que puede hacer. Por eso vamos a terminar esta demostración o esta charla de hoy con la base de conocimiento interna de nuestro producto, ¿vale? Básicamente aquí vamos a hacerle una pregunta. Dejarme que la copie. Vamos a preguntarle a esta base de conocimiento, que es otra diferente a la que acabamos de ver, ¿vale? Esta es específica del producto Atento. Vamos a preguntarle cómo podemos hacer para integrar nuestra base de conocimiento en nuestra web corporativa, ¿vale? En este caso es una web de WordPress. Porque queremos que, digamos que nuestros clientes puedan consultar esta información directamente desde la web. Y que desde la web se pueda utilizar todo ese conocimiento de nuestra base de conocimiento, en este caso de producto, ¿vale? Entonces, aquí Atenea, como nosotros le llamamos, nos da los pasos para que podamos insertar esta funcionalidad de base de conocimiento directamente en nuestra web, directamente en un WordPress, ¿vale? Y vamos a verlo, vamos a hacer exactamente esa misma pregunta que hemos hecho, pero vamos a hacerla ahora desde la web de Atento, ¿vale? Entonces, aquí tenemos a Atenea, ¿vale? Y le vamos a hacer la misma pregunta que hicimos aquí. ¿Vale? Y esto básicamente es un componente que ya nos da Atento, que está listo para integrar, y esto pues aquí lo estáis viendo desde nuestra web, pero ese componente pues puede estar en vuestra intranet, puede estar en vuestra aplicación del cliente, ¿vale? O puede estar en cualquier sitio que sea mucho más accesible para vosotros y para que los usuarios de esa base de conocimiento la puedan consultar, ¿vale? Así que bueno, esta es una de las cosas que podéis hacer. Y para terminar también, hemos visto aquí pues cómo podemos utilizar esa base de conocimiento desde fuera, digamos, de esa interfaz de base de conocimiento llevada a nuestros sistemas. Y ahora vamos a hacer una pequeña demostración porque digamos que una nueva tendencia que estamos viendo es todo ahora tiene que ser agent friendly, ¿vale? O sea, agentes que se van a ir elaborando, que se van a ir haciendo, pues tienen que ser capaces de interactuar entre ellos, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí una pequeña demostración en la que tenemos un software, ¿vale? Que hemos... dejarme un segundito que lo encuentre. Sí, aquí. Tenemos un software que es una aplicación muy pequeñita que hemos desarrollado, en el que básicamente le subimos un Excel con preguntas y ese Excel con preguntas nos lo va a responder utilizando o sea, básicamente va a coger ese Excel con un montón de preguntas y va a preguntar a una base de conocimiento de forma, digamos, desatendida para responder a las preguntas de ese Excel y para que después nos podamos descargar ese Excel respondido, ¿vale? Entonces, esto es de mucha utilidad, por ejemplo, para equipos de seguridad o para equipos comerciales que constantemente tenemos que responder a Excel de requisitos de seguridad, de auditoría, de muchas cosas, ¿vale?
Entonces, esto, lo primero que esto se está conectando con dos bases de conocimiento, una que es la del producto que acabamos de ver y otra que es una base de conocimiento específica de seguridad que tenemos nosotros en Atento, ¿vale? Aquí básicamente esto ha leído el Excel y nos ha identificado dónde se encuentra el requerimiento, que es la columna esta de requisitos no funcionales, y ahora tenemos que decirle dónde nos tiene que responder. Nos dice que en la columna 20, pero vamos a decirle que nos responda en comentarios y observaciones, ¿vale? Entonces voy a poner aquí la columna 20 y le voy a dar a continuar. En el primer paso, entonces esto me ha parseado todo ese Excel y me ha sacado cada uno de los requisitos que se ha encontrado. En este caso, 9 requisitos. Podrían ser los que sean, ¿vale? Y ya que tenemos estos 9 requisitos que tenemos que responder, pues básicamente vamos a preguntarle a Atenea y que estas respuestas se nos rellenen de forma automática, ¿vale? Entonces le damos al botoncito consultar y ahora lo que va a empezar a pasar es que vamos a, este software, esta aplicacióncita que tenemos aquí, va a comenzar a hacer llamadas a la base de conocimiento de Atento, a cualquiera de las dos que tiene configurada, y va a comenzar a responder de forma automática las preguntas que tenía ese Excel, ¿vale? Entonces, ya no tengo que estar yo rellenando el Excel, esto es así, y este es el enlace a la documentación que lo responde, ¿vale? Sino que Atento, este software, este agente, está utilizando otro agente, que es el de la base de conocimiento, para responder a estas preguntas que venían en este Excel, ¿vale? Va a seguir poco a poco. Esta consulta que está haciendo, pues básicamente la está haciendo vía API, ¿vale? Entonces, pensad, este es un ejemplo de aplicación, pero cualquier idea que se os ocurra, por ejemplo, si tenéis vuestra propia tecnología de chatbot y queréis que esa tecnología de chatbot responda con información de una base de conocimiento de Atento, pues vía API podéis fácilmente integrarla y conseguir que os responda con la información en esa base de conocimiento. Muy bien, pues ya tenemos las respuestas, valga la redundancia, respondidas, ¿vale? Y aquí ya nos podemos descargar el Excel con los requisitos rellenos, ¿vale? Ese Excel ya contestado, ¿vale? Nos pone en rojo aquello de lo que no está muy seguro, de modo que tengamos que revisarlo, ¿vale? Pero está todo respondido y está respondido también con enlaces a la documentación, ¿vale? Así que, bueno, ya os podéis imaginar el trabajo que esto ahorra, ¿vale? Pero bueno, esto es simplemente una idea de implementación. Yo os animo muchísimo a echarle imaginación a este tema de la inteligencia artificial, a pensar en todas esas cosas que son súper tediosas y que os consumen mucho tiempo, que podría ponerse en otras cosas más divertidas o de más valor, y que penséis en cómo con la IA se puede automatizar esto y que además lo hagáis sin miedo porque tenéis herramientas ahora como esta base de normativas legales a la que podéis ir a preguntarle, oye, ¿puedo hacer esto? Esto es legal, esto está bien, ¿qué tengo que hacer para cumplir con la ley? ¿Vale? Así que tenéis ya todo lo que os hace falta para innovar, para meter inteligencia artificial en vuestros procesos, así que yo os animo y cualquier cosa que podamos hacer por vosotros, si tenéis sugerencias de mejoras, si tenéis casos de uso, nosotros encantados. Es un momento muy bonito en el que tenemos menos límites porque la tecnología nos está aportando un montón de posibilidades, así que yo os invito, os invitamos a aprovechar todas esas posibilidades nuevas que se abren. Esta ha sido mi intervención, esto era lo que yo os quería contar, ¿vale? Ya no sé, Lore, si tenemos alguna otra pregunta. Si no es así, pues yo cerraría mi intervención por aquí, dándoos, por supuesto, las gracias por nuevamente tiraros una hora conmigo, que sé que siempre estáis muy liados y que además
una hora es bastante tiempo para estar escuchando a alguien, así que inmensamente agradecido. Muchas gracias, Vero. Sí que tenemos una pregunta de Javier que Ujú. nos dice qué tiempo lleva implantar una solución como la he explicado. Muy poco, Javier, porque yo te voy a mostrar, o sea, el producto ya viene preparado para tener las bases de conocimiento, ¿vale? Voy a entrar y os voy a mostrar cómo se configura esto. Lore, todavía se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, Vero, la podemos ver. Vale, entonces vamos a ver aquí cómo se configura esto. Vale, esta es el asistente de la normativa, ¿vale? Y este asistente, pues, esta es la configuración. Básicamente, pues tiene un nombre, un modelo, una descripción. Aquí está el prompt que os mostraba, ¿vale? Aquí está el top N que define la cantidad de documentos que nos va a devolver el índice, en este caso, solo 10, ¿vale? Aquí básicamente, digamos que le decimos qué documentos, de qué espacios y con qué formularios tiene que utilizar, ¿vale? Entonces, esto simplemente, pues, seleccionamos aquí. Podemos también decirle qué información a nivel de metadatos le vamos a pasar a la base de conocimiento, que es lo que estamos viendo aquí a la derecha. Aquí el enlace más importante también que le pasamos es el tema del ELI Link, que es el texto a la ley en Eurolex, ¿vale? Luego aquí tenemos otra configuración que nos permite básicamente guardar todas las preguntas que se le hagan a esta base de conocimiento para temas de auditoría, ¿vale? Y el feedback también que se le da a la base de conocimiento, así como si la gente quiere dejar algún comentario sobre la respuesta, ¿vale? Y eso pues nos va a permitir temas de ver cómo está funcionando esto, de ajustes y por supuesto de seguridad y de auditoría. Esto tiene muchas más opciones, pero digamos que esas son las básicas que hay que completar sí o sí, ¿vale? Una vez configurado esto, básicamente hay un comando que realiza la creación de los embeddings, ¿vale? Ese comando se puede ejecutar en local con E5, como ha sido en el caso de esta demo, o se puede utilizar un servicio de embeddings, ¿vale? Entonces, básicamente, pues dependiendo del tamaño de esa base de datos, de esa base de conocimiento, va a tardar, digamos, la generación de los embeddings, ¿vale? Esta no tardó mucho, ¿vale? No suele tardar, salvo que sean bases de conocimiento muy grandes, ¿vale? Entonces, esta parte... os digo que, o sea, en un día, poniéndoos con esto, en un día tenéis una base de conocimiento, digamos, como viene para usar, ¿no? Out of the box. ¿Dónde está la complejidad de esto? ¿Dónde está el trabajo que hay que poner en esto? Pues básicamente en la parte de ajustar y de conseguir que responda bien, ¿vale? Y ese que responda bien va a depender mucho de la naturaleza del contenido con el que estemos trabajando, ¿vale? Por ejemplo, en la base de conocimiento de producto que tenemos de Atento, responde súper bien y no ha sido muy complejo el conseguir eso porque estamos trabajando con artículos HTML que normalmente son bastante cortos, ¿vale? Entonces, el HTML además le da una parte semántica de, por ejemplo, de encabezados y eso, que es más información para el LLM, ¿vale? Es texto, que la máquina puede hacer algo con él. Entonces, bueno, ese es un escenario bastante, bastante bueno. Nos podemos dar con muchos otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, un escenario en el que tenemos documentos, PDFs digitalizados, muy extensos, muy grandes y que además no tienen el texto como tal, ¿vale? Entonces,
tenemos que hacer un preprocesamiento de esos documentos. Esa parte del preprocesamiento diría yo que es la más costosa y que es donde hay que poner más un poquito el análisis, ver con qué documentos estamos trabajando, qué técnicas podemos utilizar para que, digamos, que esa información contenida en los documentos sea más utilizable. Si estamos trabajando con cosas que no son documentos, pues también tendremos que hacer un preprocesamiento del tipo, por ejemplo, hacer un captioning de imágenes o utilizar, digamos, tecnologías específicas para extraer los contenidos de un vídeo, por ejemplo. Esto, de todas maneras, esta parte, digamos, para trabajar con multimedia, es una parte que va a estar evolucionando muy rápido. La semana pasada nada más, Gemini ha sacado un modelo multimodal de embeddings, con lo cual la previsión es que en el futuro va a ser cada vez más fácil trabajar con este tipo de contenidos que hasta hoy han sido muy difíciles de trabajar con ellos. Así que nada, bueno, para resumir un poquito, que me suelo enrollar, la parte de poner a andar esto es muy rápida. O sea, te he dicho un día, pero en realidad ni siquiera un día. O sea, en un par de horas está esto ya funcionando. La parte más compleja es el entender el contenido de la base de conocimiento y el optimizar ese contenido para que sea un poquito más IA friendly, ¿vale? Entonces, en el preprocesado que vamos a tener que hacer de esos contenidos. ¿Más preguntitas tenemos? Por ahora no tenemos ninguna otra pregunta. Perfecto, pues nada, si no hay ninguna pregunta, lo dejamos por aquí y de nuevo agradeceros las preguntas, el tiempo y nada, el que nos acompañéis en una sesión más de Atento. Muchas gracias.